buenos días, mi nombre es Jimena Navarro Chamorro, estudiante de Contabilidad Financiera en las Unidades Tecnológicas de Santander, CDB. Para el día de hoy les voy a hablar sobre la profesión contable. Para ello me gustaría hacer una breve introducción para contarles acerca de qué realizan los profesionales en contaduría. Ellos se desempeñan en dos áreas, puede ser dependiente o independiente. Los contadores independientes realizan auditorías tanto para estados fiscales como para estados financieros, mientras que los contadores dependientes también realizan estas actividades, pero además son responsables del aseguramiento de la calidad de la información, tanto financiera, fiscal, como administrativa, pero de la entidad para la cual ellos trabajan. Una vez aclarado lo anterior y teniendo pleno conocimiento de qué se trata la profesión contable, les voy a hacer claridad de lo que se va a tratar en el transcurso de nuestro video. Este básicamente va a constar de todos los temas relacionados con la profesión contable, desde estructuras de organización, entidades que ayudan a formar los profesionales en contaduría, asociaciones que tratan temas relacionados con toda la información contable, entidades que ayudan al control y vigilancia de los profesionales en esta área. Como se pudo evidenciar en nuestra diapositiva anterior, para este caso vamos a hablar de los organigramas. Estos son también conocidos como diagrama de organización, diagramas organizativos o gráficos de jerarquía. Y generalmente se utilizan para representar por medio de una estructura o de manera gráfica la organización interna de cualquier empresa u organización. También podríamos decir que estos nos permiten reflejar temas tales como la reestructuración, que básicamente se encarga de estudiar el nivel de nuestros empleados y ayudar a aprovechar mejor el talento de todos y cada uno de ellos. También se tiene la planificación del trabajo, que esto lo que ayuda es a realizar una nueva contratación o una nueva iniciativa de contratación más efectiva. En los organigramas tenemos diversos tipos, como son el organigrama jerárquico. Este es el más común de los organigramas y básicamente se genera cuando se representa una estructura donde una persona o un conjunto de personas están en un nivel superior y otras personas están en un nivel más bajo con menos poder. Básicamente esto lo podríamos ejemplarizar con una monarquía o la estructura de una monarquía y generalmente se hacen en forma piramidal. Por otro lado tenemos el organigrama matricial. Este se genera o es más común en las empresas o las entidades que tienen varios directivos. Se podría decir que un grupo de personas puede trabajar a la vez en dos proyectos que pueden estar liderados por diferentes personas, por lo cual se va a generar como un desglosamiento donde se encuentran al mando diferentes personas, pero sus subordinados son los mismos. Y por último tenemos el organigrama plano, que generalmente se conoce como organigrama horizontal, y este básicamente se representa o supone dos niveles, uno donde están los directivos y otro donde están los empleados. Básicamente el organigrama se compondría por estos dos miembros. Y en este tipo de organigramas a los empleados se le asigna un mayor grado de responsabilidad. Una vez aclarada lo que es un organigrama, ahora vamos a empezar a ver los organigramas de manera más específica. Inicialmente tenemos el organigrama nacional. Este básicamente es una estructura que muestra la organización interna de una empresa. Pero como estamos diciendo que es una empresa nacional, es importante decir a qué nos referimos cuando decimos organización nacional o empresa nacional. Básicamente esto quiere decir que es una empresa propia de un país en específico. Es como si dijéramos que tenemos una empresa que es propia de nuestro país, es nuestra y funciona a nivel nacional. En este caso tenemos el organigrama de la empresa Postobón, la cual es una empresa perteneciente a nuestro país. Encontramos un organigrama donde se encuentra en primer lugar y con mayor nivel de importancia el gerente general.
En este caso nos dicen que se llama Joana Torres Cortés. Cabe aclarar que, digamos, los nombres de las personas pueden variar de pronto por un cambio en el personal o algo más, por lo cual nos vamos a centrar específicamente en el cargo más importante. Entonces, como ya les mencioné, en primer lugar está el gerente general. Posteriormente le sigue el gerente administrativo. De ahí se divide en 4 subdivisiones que tienen un nivel menos de importancia, donde se encuentra el departamento de mercadeo, el cual se divide en publicidad, ventas, mercaderista, impuestos comerciales y vendedores. Estos que acabo de nombrar últimamente básicamente están bajo el mando del departamento de mercadeo. Por otro lado tenemos el departamento de finanzas, el cual está al mando tanto del contador y del auxiliar contable, o sea, las personas que se encargan de la contabilidad de dicha empresa. Por otro lado tenemos el departamento de talento humano, y este básicamente está al mando de los asistentes. Y ya para finalizar tenemos el departamento de logística, el cual tiene bajo su mando la planeación y el control de despacho, en un nivel más bajo el almacenamiento y despacho, y por último transporte y entrega. Entonces básicamente esta es la estructura con la que se organiza la empresa. Por decirlo de alguna manera, podríamos decir que este es un organigrama de jerarquía o jerárquico, ya que nos está organizando esta empresa por niveles de importancia. Ahora vamos a ver nuestro siguiente organigrama. Como podemos evidenciar en pantalla, tenemos el esquema de un organigrama internacional. Primero me gustaría hacer claridad de a qué nos referimos cuando hablamos de una entidad internacional. Esta básicamente es una organización o empresa que pues lógicamente pertenece a un país en específico, pero que a su vez tiene sedes o sucursales en diferentes países. En este caso vamos a hacer la organización interna de la empresa de Coca-Cola, que pues como todos sabemos es una entidad muy conocida a nivel mundial. Pues como podemos evidenciar, en la parte superior o al mando se encuentra el presidente, o pues básicamente director de toda la entidad de Coca-Cola, específicamente de su sede central. Posteriormente le sigue la vicepresidencia general, que también es un rango bastante importante, pero pues en un nivel un poco más bajo que la presidencia. Posteriormente tenemos 3 subdivisiones donde encontramos el vicepresidente de marketing, vicepresidente de producción y vicepresidente financiero. Ellos están más o menos a un mismo nivel, pues ejercen como un mismo nivel de importancia para la empresa, solo que desde diferentes ámbitos. Posteriormente al vicepresidente de marketing tenemos 3 subdivisiones donde se encuentra el gerente de ventas. En un nivel un poco menos importante tenemos el gerente de publicidad y por último el gerente de segmentación de mercado. Ahí finaliza el nivel de importancia de los subordinados por la vicepresidencia de marketing. También tenemos la vicepresidencia de producción, la cual maneja o controla varias entidades. Tenemos el gerente de ingeniería, como se puede evidenciar ahí, que está en azul, y este a su vez tiene al mando al jefe de mantenimiento mecánico, al jefe de recursos e insumos y al supervisor de laboratorios. También en vicepresidencia de producción tenemos el gerente industrial, el cual únicamente maneja al supervisor de los procesos. También tenemos al gerente de control de calidad y bajo su mando está el supervisor de calidad, los técnicos y los catadores, que son como las personas que prueban la calidad de esta bebida. Y por último tenemos el vicepresidente financiero, que tiene bajo su mando al gerente de habilidad y al gerente de tesorería. Como podemos evidenciar en nuestra diapositiva anterior, empezábamos a tratar el tema de Junta Central de Contadores. Allí se nos mostraba una breve definición de lo que es esa entidad y también se nos mostraba una imagen de su simbología o el logo que la representa. Para contextualizar un poco más acerca de esta,
Es importante que sepamos que esta fue creada bajo el Decreto Legislativo 2373 del 18 de septiembre de 1956. Y esta es conocida como el Tribunal Disciplinario de la Contaduría Pública en Colombia. También se conoce como Organismo de Control y Vigilancia de la Información manejada por los contadores públicos, y esta detecta los posibles fallos cometidos en el desarrollo de la profesión. Por eso también la podemos definir como el organismo rector de la profesión. Es por esto que la Junta Central de Contadores es la única entidad capaz de otorgar la tarjeta profesional que acredita a una persona como contador público. Una vez hemos aclarado en nuestra diapositiva anterior la definición de Junta Central de Contadores, vamos a profundizar un poco más sobre esta entidad. Inicialmente, en la diapositiva que estamos evidenciando en pantalla tenemos dos columnas, una con los objetivos y otra con las funciones de la Junta Central de Contadores. Vamos a iniciar con nuestra columna del lado izquierdo y vamos a explicar cada uno de los objetivos planteados por la Junta Central de Contadores. Tenemos nuestro objetivo número 1, el cual nos dice generar bienestar social a través de la lucha contra la corrupción. Dicha lucha contra la corrupción se centra específicamente en la práctica de la profesión contable, es decir, en evitar que cualquier profesional de la contaduría se vea inmerso en la corrupción. Objetivo número 2. Relevar la importancia de la fe pública como garante del interés común. Esto básicamente es hacer que la profesión contable tenga la confianza de todos los servidores, pues acorde al papel que representan, como lo dice ahí, como garantes del interés común. Nuestro objetivo número 3. Proteger la profesión de la contaduría pública del ejercicio ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Es evitar que cualquier profesional en esta área actúe en contra de la ley que los reglamenta. Objetivo número 4. Fomentar la confianza pública de los usuarios de los servicios profesionales de la contaduría. Es por esto que la Junta Central de Contadores realiza investigaciones y, si es necesario, aplica sanciones disciplinarias por parte del tribunal que representan, para que de esta manera se maneje la disciplina y se mantenga la confiabilidad de nuestros profesionales en contaduría. El objetivo número 5 es contribuir al desarrollo de la ciencia contable y a su ejercicio transparente y óptimo. Dicho ejercicio transparente y óptimo se centra en los principios del bien común. Y por último tenemos el objetivo número 6, el cual es maximizar la cooperación e intercambio de la Junta Central de Contadores con los usuarios de sus servicios. Esto básicamente quiere decir que es unir mayormente a la Junta Central de Contadores con todas aquellas personas que requieren o que utilicen de sus servicios como ente disciplinario. Y ya pasando a las funciones realizadas por la Junta Central de Contadores, tenemos la primera y una de las más importantes de las funciones realizadas por esta Junta, la cual es ejercer la inspección y vigilancia. Esto se hace con el fin de garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contadores públicos debidamente inscritos, y quienes ejerzan su profesión lo hagan pues de conformidad con las leyes que los rigen. La función número 2 es efectuar la inscripción de los contadores públicos, es decir, que toda persona que quiera desempeñarse en esta área o en esta labor debe estar inscrito y debe tener una tarjeta profesional que lo acredite. Esto se relaciona con nuestra función número 3, que es expedir la tarjeta profesional del contador público y su reglamentación, que, como lo decíamos en la diapositiva anterior, es una función que solo puede ser realizada por la Junta Central de Contadores, ya que es la única entidad acreditada o autorizada para otorgar una tarjeta profesional
a una persona que se vaya a desempeñar en el cargo de contador público. La función número 4. Denunciar ante las autoridades competentes a quien se identifique y firme como contador público sin estar inscrito como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que diga ser contador público y que no tenga su tarjeta profesional y esté inscrito debidamente puede ser sancionado porque se considera como un acto ilegal y es algo o una de las actividades que castiga este ente disciplinario. Y el número 5 de sus funciones es hacer que se cumplan las disposiciones sobre ética profesional. Esto básicamente significa que como ente disciplinario tiene que hacer que se cumplan todas las funciones mencionadas anteriormente y demás aspectos relacionados con el buen funcionamiento y correcto ejercicio de la función como contador. Y por último tenemos la función número 6, la cual es establecer juntas seccionales y delegar en ellas las funciones indispensables. Esto básicamente se hace con el fin de facilitar la adecuada prestación de los servicios, tanto de la Junta Central de Contadores como de los contadores públicos como tal. En el caso del Consejo Técnico de la Contaduría, como evidenciamos en la diapositiva anterior, de igual manera se evidencia una breve definición de lo que es este organismo y también del símbolo que lo representa o con el cual lo podemos identificar. Pero para contextualizar y entender un poco más sobre este tema, podemos decir que es el organismo responsable de la normalización técnica en toda la legislación que rige tanto la contaduría como la información financiera y su seguridad. Este proceso se caracteriza por ser un sistema homogéneo y único. También podríamos decir que es el organismo encargado de proponer para expedición ante las diferentes autoridades, ya sea el Ministerio de Hacienda y Crédito, de Comercio, de Industria y Turismo, los diferentes principios, normas, interpretación y guías de contabilidad, o también de información financiera y de aseguramiento de la información. Pero el principal objetivo o la razón de ser de este organismo es fungir como organismo de autoridad, decisión y consulta o asesoramiento en lo que respecta a la entidad académica. Ahora vamos a entrar a explicar las principales funciones. Tenemos la número 1, la cual nos dice, propone principios, normas, interpretaciones y guías relacionadas con la función contable. En este caso, esta función ya la hemos mencionado anteriormente, por lo cual nos va a ser un poco más fácil comprenderla. Esta básicamente nos dice que este consejo se encarga de proponer ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, Industria y Turismo, las principales normas, principios, interpretaciones y guías relacionadas para que puedan ser modificadas, cambiadas o aplicadas de alguna u otra forma. También tenemos la función 2, la cual nos dice elaboración de programas de trabajo. Esta básicamente nos da a entender que el Consejo Técnico de la Contaduría debe realizar por lo menos una vez cada 6 meses un programa de trabajo, en el cual se ayude a describir los proyectos que él considere se deben emprender o que se deben estar realizando en la actualidad. La presentación de dichos planes debe ser en fechas específicas, como ya lo mencioné anteriormente. Función número 3. Establecer comités técnicos. Este consejo se encarga de establecer comités técnicos que sean necesarios para ejecutar sus labores asignadas, los cuales deben estar conformados por autoridades pertinentes, es decir, por personas directamente relacionadas con la actividad que realiza este consejo. Deben ser personas preparadas y que estén al tanto de toda la información financiera que sea reglamentada por las leyes que rigen este consejo.
4. Asistir y participar en las reuniones de interés contable. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública debe asistir y participar de manera activa en las diferentes reuniones o en los procesos de elaboración de normas internacionales que se hagan con respecto a la contabilidad. También deben estar presentes cuando éstas se estén llevando a cabo, ya sean instituciones internacionales, pues lógicamente que manejen información financiera. 5. Revisión de normas expedidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo Técnico de la Contaduría debe estar revisando continuamente que se lleven a cabo los procesos de convergencia con las normas internacionales de contabilidad, información financiera y de aseguramiento. Es decir, debe revisar que se estén manejando de la manera adecuada las leyes propuestas bajo estos parámetros. La 6. Proponer la participación de expertos en contabilidad. Esto se hace con el fin de que las características mencionadas anteriormente de información financiera y aseguramiento de la información funcionen de la mejor manera, ya que van a estar liderados por las personas más preparadas. La 7. Analiza y considera las recomendaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta organización se debe encargar de considerar y estar atento a todas aquellas recomendaciones que sean dadas por medio de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es como la principal entidad que genera nuevas recomendaciones de posibles cambios en los trabajos ejercidos por el Consejo. 8. Coordina con diferentes organizaciones. Esto básicamente nos habla de la relación directa que debe tener el Consejo Técnico de la Contaduría, ya sea, por ejemplo, ante las entidades a las cuales él propone los posibles cambios, también a las entidades que se relacionan directamente con la actividad que realiza el mismo. Tenemos la 9. Presenta informes de gestión. Estos informes contienen información de lo que se ha realizado por medio de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. Y generalmente se deben hacer de forma anual para que sean más organizados y entendibles y puedan dar pie a posibles mejoras o cambios de ser necesarios. Función número 10. Difunde sus actividades en los distintos medios electrónicos. Básicamente él se encarga de publicar las actividades que sean realizadas y las publica en medios electrónicos o digitales, pertinentes o adecuados para este tipo de información, lógicamente. Y esto se debe hacer como para mantener a las personas al tanto de la información que éste maneja. Y por último tenemos la 11. Expide su reglamento interno. Es decir, que el Consejo Técnico de la Contaduría es el encargado de expedir su propio reglamento interno. Y este reglamento básicamente debe establecer el mecanismo por el cual deben dar solución a posibles empates o lo que nosotros conoceríamos como problemáticas. De igual manera, y para continuar con la aclaración de posibles aspectos que nos hayan quedado un poquito sueltos acerca del Consejo Técnico de la Contaduría, les estoy presentando en pantalla una especie de mapa mental, el cual nos resume y nos muestra de manera más concreta información que posiblemente ya he mencionado con anterioridad, pero que de alguna manera nos pudo haber quedado la duda. Entonces lo que voy a hacer es leerle cada uno de los aspectos para que ustedes puedan ir relacionando y atando cabos de la información que ya di anteriormente. Primero que todo tenemos que el Consejo Técnico de la Contaduría no atiende las consultas que tienen que ver con la aplicación de las normas a instituciones de carácter público, ya que estas son atendidas por la Contaduría General de la Nación,
Quizás este aspecto no lo entendamos un poquito porque aún no hemos hablado de la contaduría nacional o general de la nación, pero ya lo van a entender ahorita a continuación cuando hablemos sobre este aspecto. Siguiente, resuelve las diferencias técnico-contables entre contadores públicos y revisores fiscales. Tercero, realiza propuestas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al de Comercio, Industria y Turismo para la expedición de principios, normas, guías e interpretaciones en materia contable. Como ustedes pueden evidenciar, este es uno de los aspectos que más hemos mencionado en el transcurso de nuestra explicación sobre el Consejo Técnico de la Contaduría, ya que básicamente es una de sus principales funciones. Cuarto, asiste y participa en las reuniones que adelantan instituciones internacionales para elaborar normas internacionales de contabilidad de información financiera y de aseguramiento. Como pueden evidenciar, acá nos dice que asiste y participa en las reuniones que adelantan las instituciones internacionales. Esto también ya lo habíamos mencionado anteriormente como una de sus funciones. Y lo podemos relacionar directamente con la principal, el principal puntico que mencionamos en la presente diapositiva, donde nos dice que no atiende consultas, pero sí participa en la creación de las normas. Lo que no hace es dar información sobre las mismas. Quinto, emite conceptos resolviendo las diferentes inquietudes que resultan de la aplicación de normas internacionales de información financiera o de aseguramiento de la información. Estos son como una especie de comunicados que emite el Consejo Técnico de la Contaduría, donde hace aclaración de posibles aspectos que no hayan tenido claridad en cuanto a las diferentes normas internacionales. Tenemos el aspecto número 6, el cual nos dice que no está facultado para expedir tarjeta profesional, ya que como vimos anteriormente en uno de los aspectos o una de las entidades que ya tratamos anteriormente, donde nos decía que este aspecto es único y exclusivo de la Junta Central de Contadores. Y por último tenemos que debe considerar las recomendaciones realizadas por la DIAN u otros organismos que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo Técnico de la Contaduría debe estar a disposición de posibles críticas en pro de su mejora, que debe estar a las diferentes sugerencias o ideas dadas por entidades lógicamente autorizadas y que tengan el pleno conocimiento y la autoridad para dar dichas sugerencias. Y para cerrar con la información relacionada con lo que respecta al Consejo Técnico de la Contaduría, tenemos el organigrama acerca de la estructura de dicho consejo. Este organigrama es un poquito diferente a los que ya hemos visto, puesto que su estructura se muestra de una manera distinta. Como pueden evidenciar, en la parte central nos habla de la Ley 43 de 1990, la cual se encuentra en el artículo 29. Y en esta se nos establece que el Consejo Técnico de la Contaduría es un organismo permanente de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información. Esta es la principal ley que establece la función o establece la definición del Consejo Técnico, y de ella se va a desglosar como los diferentes lineamientos o diferentes actividades relacionadas con dicho consejo. Por un lado tenemos la estructura, la cual nos dice que puesta en marcha la Ley 1314 de 2009, era necesario que se modificara la estructura del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Para dar cumplimiento a sus nuevas funciones, dichas disposiciones quedaron establecidas en el Decreto 691 de 2010. ¿Esto qué quiere decir? Nos establece primero que la principal ley que establece las funciones
de este Consejo es la Ley 1314 de 2009. Pero también nos dice que hay una actualización, la cual se da en el Decreto 691 de 2010. Por otro lado, tenemos las funciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, donde nos vuelve a retomar la Ley 1314 de 2009, la cual nos define las funciones que bajo esta ley y bajo su condición de ente de normalización técnica en materia contable debe cumplir dicho consejo. Por otro lado, tenemos el direccionamiento estratégico del consejo, donde nos dice que el 22 de junio de 2011 se da la conformación de 3 grupos de entidades, en las que se define emisores y estándares internacionales de referencia, es decir, pues entidades o grupos que nos pueden dar referencia de las actividades realizadas por el Consejo o de las normas que éste maneja. Y ya por último tenemos las modificaciones que se han dado en la estructura de dicho Consejo. Pues como a lo largo de su evolución se ha modificado tanto el número de miembros, es decir, las personas que conforman este Consejo, el enfoque principal de este consejo también ha sido modificado levemente y los periodos de nombramiento. Como ya les mencionaba, básicamente este organigrama nos muestra no tanto una jerarquización de las personas que están bajo su mando, sino pretende mostrarnos como una jerarquía de importancia en la información relevante en la formación y funcionamiento de dicho consejo. Para continuar con nuestra temática, teníamos en la diapositiva anterior el tema de Contraloría Nacional. Esta también se denomina como Contraloría General de la República y es el mayor órgano de control del Estado y le corresponde la vigilancia de la gestión fiscal. Además, la administración de todas las entidades que manejan fondos o bienes del Estado. De igual manera, evalúa los resultados obtenidos, examina la razonabilidad relacionada con estados financieros que están sujetos a entes de control fiscal. También procura crear una cultura de control del patrimonio y demás temas relacionados con los bienes de la nación. Tenemos que el objetivo social o la razón de ser de esta entidad es ejercer el control fiscal. Esta básicamente es su principal función y la realiza por medio del fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal con enfoque preventivo. Esto lo hace en el marco de la Constitución y la ley para garantizar el buen manejo de los recursos públicos o, como bien lo decíamos anteriormente, los recursos de la nación. Una vez hemos aclarado y contextualizado lo que es la Contraloría Nacional y qué es lo que hace, hemos podido identificar que una de sus principales funciones es ejercer control fiscal. Básicamente, este control lo podríamos dividir en 3 labores misionales que las estamos evidenciando en pantalla, las cuales son control macro, responsabilidad fiscal y auditorías también conocidas como control micro. Pero es importante que aclaremos cada una de estas labores para poder entender y relacionarlas para lograr comprender que éstas en conjunto desarrollan lo que se denomina como control fiscal. En primer lugar tenemos el control macro, el cual nos dice que se realiza evaluando el nivel agregado, el comportamiento de las finanzas del Estado y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos expresados por el gobierno. De igual manera, también evalúa el impacto de las políticas económicas, sobre todo en cuanto a crecimiento económico, distribución de los ingresos, el bienestar general y la posición fiscal del sector público, porque ya como vimos anteriormente, esto habla de todos los bienes públicos. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad fiscal, la cual nos dice que es la determinación
de la misma, con el fin de recuperar los dineros sustraídos al erario y en general buscar un resarcimiento de los daños del patrimonio público. Ahí nos vuelve a tocar el tema del patrimonio público, ya que como lo dijimos anteriormente y lo hemos estado diciendo en el transcurso de esta diapositiva, el control fiscal se hace sobre todo en los bienes públicos, es decir, los bienes que tienen que ver con el Estado. Y en este aspecto o en esta labor en general se centra en la responsabilidad de dicho control fiscal, de tener como una organización en cuanto a los dineros que se tienen o a los que se invierten y demás. Y por último teníamos las auditorías, las cuales de igual forma se denominaban control micro. Y nos dice que estas se traducen en la vigilancia sistemática y permanente sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejan recursos públicos que son sujetos al control de la CGR o que son objeto de control excepcional. Básicamente es importante aclarar que dichas auditorías se realizan de manera anual y se hacen por medio de una formulación y ejecución de un plan general de auditoría. Una vez hemos finalizado con el tema de Contraloría Nacional, vamos a cerrar este tema o esta partecita de nuestro trabajo con su respectivo organigrama, en el que vemos representado por orden de jerarquía el nivel de importancia de los cargos ocupados dentro de dicha organización. En el nivel superior y con mayor grado de importancia tenemos el Contralor General de la República. Este básicamente es el que controla todo lo que se hace dentro de la organización. Posteriormente, en un nivel más bajo tenemos una subdivisión donde en el lado izquierdo encontramos el órgano de control institucional y en el lado derecho encontramos dos cargos o dos aspectos. Uno, la Escuela Nacional de Contralor y en otro lado la Procuraduría Pública. Otro cargo bajo el Contralor General es el Vicecontralor General, también con alto grado nivel de importancia. De este hay dos subdivisiones en cuanto a cargos, una perteneciente a la Gerencia General y en su lado derecho la Secretaría General. Hasta ahí podríamos decir que estamos reflejando los cargos con mayor nivel de importancia en dicha organización, es decir, en la Contraloría Nacional. Posteriormente tenemos una subdivisión en 4, donde tenemos por un lado la Gerencia Central de Desarrollo, la Gerencia Central de Control Sectorial, la Gerencia Central de Denuncias y Participación Ciudadana y por último la Gerencia Central del Sistema Nacional de Control. Estas 4 pertenecen a este nivel. Y ya por último, con menor nivel de importancia en cuanto a orden jerárquico, pero pues alto grado de importancia en cuanto al buen funcionamiento del organismo, tenemos la Gerencia Zonal Sur, la Gerencia Zonal Centro y la Gerencia Zonal Norte. Estas básicamente podríamos decir que son como centros de apoyo o diferentes lugares donde podemos encontrar los servicios ofrecidos por la Contraloría Nacional. Y pues básicamente en imagen se puede observar de manera más clara y contundente la organización que les acabo de mencionar. Ahora, para dar continuidad a nuestra presentación, tenemos las agremiaciones nacionales relacionadas con la profesión. De acá en adelante se van a evidenciar diferentes agremiaciones que tienen relación directa con la profesión contable. En la diapositiva anterior les quise mostrar algunos ejemplos de algunas agremiaciones o organizaciones que se relacionan con dicha profesión. Entonces, en la diapositiva anterior van a encontrar, digamos que algunas de las más relevantes organizaciones que tienen mucho que ver con la profesión contable. Y de igual manera, en el transcurso de lo que resta de nuestro video, voy a mostrar de manera más explícita las organizaciones que tienen mayor relevancia en cuanto a la contaduría pública. Como evidenciamos en nuestra diapositiva anterior, iniciamos con una de las agremiaciones relacionadas
y este básicamente está conformado por profesionales en contaduría que tiene el fin de formar un grupo representativo de la misma o del colegio como tal, el cual tenga influencia en temas que atañen a la profesión contable y a su dignificación como una de las mejores de la nación, o uno de los mejores ámbitos que tiene la nación en cuanto a profesión contable. También es importante que sepamos que la principal sede del Colegio Colombiano de Contadores está ubicada en la ciudad de Bogotá, y esta básicamente brinda algunos beneficios dentro de los que están los boletines informativos, los seminarios y cursos, el servicio de biblioteca, los temas contables de interés, también brinda asesorías, consultorías, y también dentro de su programa están las actividades sociales y deportivas, que básicamente fomentan la integración entre los profesionales en contaduría. También es importante que sepamos que este tiene como unas funciones específicas, dentro de las que tenemos que es un órgano consultor del Estado, como lo mencionábamos anteriormente, y va a manejar aspectos directamente relacionados con la función del Consejo, lo que respecta a contaduría. Tenemos educación contable, que contribuye a la formación integral de los contadores públicos. Básicamente, esta agremiación o asociación se encarga de la educación de nuestros futuros profesionales en el área de la contaduría pública. Y por último, tenemos que presta servicios de asesoría y consultoría, como lo decíamos anteriormente. Es un espacio en el que brindan información a todas las personas que lo soliciten. Ya para cerrar con nuestro tema de Colegio Colombiano de Contadores, que pertenece a una de las agremiaciones relacionadas con la profesión contable, lógicamente, les estoy mostrando en pantalla el organigrama que nos muestra de manera clara la organización interna de dicha organización, donde en cabeza de todo está la Asamblea General. En un nivel un poquito más bajo tenemos la Revisoría Fiscal. Posteriormente tenemos el Consejo Superior. Más abajo tenemos la Rectoría General. Posteriormente se da una especie de división donde por el lado derecho tenemos la Secretaría General. Por el lado izquierdo tenemos tanto el Consejo Académico como el Consejo Directivo. Posteriormente tenemos la Vicerrectoría General, la cual tiene una subdivisión en dos, donde por el lado izquierdo se tiene la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales. Por el lado derecho tenemos la Dirección Institucional de Calidad. Posteriormente tenemos la Vicerrectoría Académica, la cual tiene bajo su mando varios aspectos. Y de igual manera en su lado derecho tenemos la Vicerrectoría Financiera y Administrativa, que también tiene bajo su cargo varias organizaciones, que se las voy a leer por si al visualizar la diapositiva no se ve tan claro. Tenemos las facultades de Ciencias de Salud, las facultades de Ciencias Sociales y Humanas, las de Ciencias Contables y Administrativas, la Facultad de Ingeniería, la Dirección del Programa de Pregrado, Dirección de Programa de Pregrado nuevamente. Por el otro lado tenemos la Dirección de Investigación, Dirección de Proyecto Social y Extensión, Dirección de Biblioteca, Dirección de Admisión, Registro y Control Académico y Dirección de Bienestar Institucional. Por otro lado, en cuanto a la Vicerrectoría Financiera Administrativa, tenemos el Departamento de Presupuesto, el de Contabilidad, el de Tesorería, el de Facturación y Cartera y el Departamento de Alianzas y Fondos Educativos. En su lado derecho tenemos el Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Servicios Generales, Comunicaciones Institucionales, Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Y en la parte de Dirección Institucional de Calidad
tenemos la Dirección de Autoevaluación y Acreditación y la Dirección de Planeación Educativa. Como pueden evidenciar, en color azul tenemos como los cargos más importantes o más significativos de dicha organización, mientras que en color naranja nos muestran como las diferentes entidades o departamentos relacionados con los temas educativos que brinda este Colegio Colombiano de Contadores. Tanto las diferentes facultades, las diferentes direcciones, como los diferentes departamentos que hacen parte de la formación que se da en esta entidad. Entonces, básicamente, me gustaría que presten bastante atención en la organización que tiene este organigrama y en cómo se desglosa de manera muy concreta, muy sustanciosa, cada uno de los cargos o aspectos relevantes para el buen funcionamiento y buen manejo del Colegio Colombiano de Contadores. Continuamos con una más de las agremiaciones relacionadas con la profesión contable, la cual es el Instituto Colombiano de Contadores. Esta es una asociación sin fines de lucro que fue fundada alrededor de hace 62 años y que actualmente se encuentra certificada por las normas ISO 9001 del 2008. Su objetivo o su principal función es el estudio, la investigación, la divulgación y el perfeccionamiento y adecuado ejercicio de las disciplinas contables, financieras y afines con la profesión. Para dar continuidad con la temática de asociaciones o agremiaciones relacionadas con la profesión contable, veíamos en la diapositiva anterior la Asociación de Facultades de Contaduría Pública, mejor conocida como ASFACOP. Esta fue creada el 15 de mayo de 1974 y reconocida jurídicamente el 17 de marzo de 1978, mediante la resolución 817 del Ministerio de Justicia. La ASFACOP principalmente vela por la calidad de la educación contable. En tal virtud auspicia por sí misma o en participación con otros organismos encargados de la capacitación de docentes, investigadores y de establecer estándares de calidad, apoyando diferentes procesos de cumplimiento de requisitos y acreditación establecidos por el Gobierno Nacional y asociaciones relacionadas con la profesión. También se tiene que la ASFACOP, por su naturaleza, reúne más programas de contaduría pública en Colombia en relación con universidades e instituciones de educación superior, y esto lo hace con entidades debidamente reconocidas por la profesión. Una vez hemos terminado la contextualización y la definición de la Asociación de Facultades de Contaduría Pública o ASFACOP, es importante que hagamos una breve definición o un breve resumen más claro y específico de la organización interna de dicha asociación, por lo cual estamos evidenciando en pantalla el respectivo organigrama de la ASFACOP, donde, como se puede evidenciar, en primer lugar se ubica la asamblea corporativa. Posteriormente tenemos la revisoría fiscal, seguida por el consejo directivo, la dirección general y la secretaría general, los cuales van a tener una especie de subdivisión. Por el lado derecho tenemos como la división de 4 aspectos importantes en esta asociación. De igual manera, en el lado izquierdo tenemos la oficina de control interno, la oficina de control disciplinario interno, la oficina de control y vigilancia ambiental y, por último, la oficina asesoría jurídica. Estas son básicamente ubicaciones, por decirlo de alguna forma, donde podemos encontrar los aspectos mencionados en cada recuadro. Los cuadros o la división que encontramos de color azul es, por el lado izquierdo tenemos subdirección de planeación y fronteras,
Subdirección de Recursos Naturales, Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, Subdirección Financiera, Subdirección de Medición y Análisis Ambiental. Básicamente son personas con un nivel menor de importancia que se encargan de dichos departamentos, que lógicamente trabajan temas relacionados que están muy explícitos en cada recuadro. Y para cerrar, de la Subdirección de Desarrollo Sectorial tenemos un desglosamiento donde encontramos la Dirección Territorial de Ocaña, la Dirección Territorial de Pamplona y la Dirección Territorial de Tibú. Esto básicamente quiere decir que esta entidad se extiende a estos lugares con el servicio mencionado anteriormente. Entonces, básicamente eso es lo que podemos encontrar en nuestro organigrama y que nos da mayor claridad de como el funcionamiento de dicha asociación y por qué y nos da a entender el porqué de su labor desempeñada. En nuestra anterior diapositiva dábamos continuidad con el tema de la Federación Internacional de Contadores Públicos, o mejor conocida como la IFAC. Esta fue creada en el año 1977 y consiste en desarrollar y promover una profesión contable con estándares armonizados, capaces de promover y ofrecer servicios de alta calidad consecuentes con el interés público. De igual manera, se tiene que la IFAC nació con el propósito de ocuparse especialmente de la normalización de la auditoría en la triple vertiente técnica, deontológica y de formación profesional. De igual manera, en esta organización se encuentran o están ubicados diferentes comités, tanto de educación, de ética, de normas técnicas, de auditoría, de congresos internacionales, de organizaciones regionales, de planificación y de contabilidad de gestión. Una vez ha sido aclarada la principal funcionalidad de la Federación Internacional de Contadores, también conocida como IFAC, es importante que profundicemos un poco más acerca de los enfoques o la misión de dicha organización. Este básicamente es el desarrollo y crecimiento a nivel mundial de la profesión de contador público con normas armonizadas, las cuales les van a permitir, en cuanto al interés público, proveer servicios que sean de alta calidad, los cuales se pretende sean de manera permanente, es decir, de forma constante. En otras palabras, se puede decir que la misión de la IFAC es servir al interés público, fortaleciendo de forma continua la profesión contable en todo el mundo y contribuyendo al desarrollo de economías internacionales fuertes. Para esto establece y promueve la observancia de diferentes normas profesionales, las cuales se pretende que sean de alta calidad, para de esta forma impulsar la convergencia. Para este caso y para dar continuidad con el tema de agremiaciones y para cerrar esta agremiación en específico, la cual es la Federación Internacional de Contadores Públicos o representada por sus siglas IFAC, quise mostrarles dos organigramas donde en ambos se nos muestra información de mayor relevancia para entender mejor acerca del funcionamiento de la IFAC. En nuestro primer organigrama tenemos los organismos que integran la IFAC con sus respectivas funciones, funciones que también se van a mostrar en el siguiente organigrama, pero se van a dar jerarquía por función, no por organismo. Para entender un poco mejor, vamos a leer o explicar cada uno de nuestros organigramas. En el organigrama del lado izquierdo tenemos que a la cabeza se encuentra la IFAC y esta se desglosa en 4, que son los organismos que la integran. Por un lado tenemos la IASB, por otro lado la IAASB, por otro lado la IEASB
IASBA y por último la PIAC. Cada una de estas tiene sus respectivas funciones que realiza en pro de la IFAC. Por el lado de la IAS tenemos el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría o el Consejo, básicamente. Por el lado de la IAASB tenemos el Consejo de Normas Internacionales tanto de auditoría como de aseguramiento de información. Por el lado de la ISBA tenemos el Consejo de Normas Internacionales para la ética de los contadores. Y por último tenemos la PIAC, a la cual le corresponde el Comité de Actividades de Interés Público. Básicamente en este organigrama, como les decía anteriormente, nos muestra los organismos que hacen parte de la IFAC con sus respectivas funcionalidades dentro de la misma. Y en nuestro organigrama del lado derecho nos especifica más como la normalización de cada una de estas funciones y las organiza por jerarquía, por nivel de importancia para la organización o para esta federación. Tenemos principalmente una subdivisión en 4, donde están al mismo nivel el Comité de Auditoría, el Comité del Sector Público, el Comité de Educación y pues otros comités con menor relevancia. En un nivel un poco más inferior a esto se encuentra el Comité de Ética, que como lo decíamos anteriormente, es para los profesionales de esta área. Y para finalizar y dar continuidad a esta temática se decía que es el Código de Ética para los contadores profesionales y esta proviene del Comité de Ética. Y ya para finalizar tenemos la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad, mejor conocida como IASB. Esta funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y es un organismo independiente que pertenece al sector privado y que se encarga de desarrollar y aprobar normas internacionales de información financiera. De igual manera, tenemos que busca desarrollar el interés público a través de normas contables unificadas, es decir, normas que se puedan utilizar y que tengan validez a nivel internacional. También se tiene que estas pautas deben tener calidad absoluta y que deben ser comprensibles y tener cumplimiento obligatorio para realizarse a través de una utilización totalmente transparente, es decir, cumpliendo a cabalidad los aspectos legales. Esta actividad generalmente logra que todos los participantes financieros que están alrededor del mundo puedan afrontar decisiones económicas con total seguridad, es decir, teniendo pleno conocimiento de las diferentes normas internacionales de información financiera y puedan tomar sus respectivas decisiones en base a las mismas. Continuidad a la contextualización acerca de la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad o IASB, es importante aclarar algunos de sus principales objetivos, los cuales se han dado en virtud de la constitución de la IASCF y esta lo estableció para la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad. Dentro de estos objetivos tenemos desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de carácter global, podría decirse que de manera internacional, las cuales deben ser de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligado, que requieran información transparente y comparable de todos los estados financieros y pues también de otros tipos de información financiera para ayudar a los participantes de dicha junta y los participantes de igual forma de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar decisiones económicas de acuerdo pues a la economía actualizada de cada uno de los países. Otro de los objetivos que tenemos es promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas.
Básicamente esto se enfoca en hacer que se dé cumplimiento de manera explícita a cada una de estas leyes o normas establecidas en dicha Constitución. También se tiene que cumplir con los objetivos asociados con la A y la B. En este caso nos referimos a los dos objetivos planteados anteriormente. Y pues se debe hacer teniendo en cuenta cuando sea necesario las necesidades especiales tanto para entidades pequeñas, medianas y pues de economías emergentes o pues también a nivel de economías más grandes. Y por último se tiene llevar la convergencia entre las normas contables nacionales y las normas internacionales de contabilidad. También las normas internacionales de información financiera hacia soluciones de alta calidad. Básicamente busca llevar una relación en el establecimiento de las normas de nuestro país, pero que deben concordar con las normas internacionales para de esta forma no dar contradicción a toda la información financiera o económica que se maneje. Para dar finalidad al tema de las asociaciones relacionadas con la profesión, tenemos la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad, con la cual de igual manera damos por finalizada la sustentación que se ha realizado en el presente video. Para finalizar tenemos este organigrama en el cual nos representa la organización interna de la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad. Como se pueden observar, maneja flechas de diversos colores, las cuales tienen su respectivo indicador en la parte inferior del organigrama y nos permiten entender un poco mejor el esquema de este organigrama que estamos evidenciando en pantalla. En el nivel superior, con mayor grado de importancia, tenemos la Junta de Monitoreo, la cual se encarga de aprobar y supervisar los fideicomisarios. Básicamente, por llamarse Junta de Monitoreo, podemos notar que esta es la que se encarga como el buen funcionamiento y manejo de las que están en su nivel más inferior. Posteriormente tenemos la Fundación IFRS, que pues hace parte como de esta entidad, y la cual tiene bajo su mando o a su cargo 22 fideicomisarios y se encarga de designar, supervisar y obtener los fondos. De ahí tenemos una designación, como se puede observar, que es flecha verde, donde por el lado izquierdo tenemos el Consejo de Asesor IFRS, el cual tiene aproximadamente 40 miembros. Por el lado derecho tenemos el Comité de Interpretaciones IFRS, el cual cuenta con 14 miembros. Como ya les mencioné anteriormente, esto viene de una designación. De igual manera, designa a los 16 miembros de la Junta, en los cuales máximo 3 son de tiempo parcial, es decir, de tiempo completo, y establecen la agenda técnica, aprueban los estándares, los borradores para discusión pública y las diferentes interpretaciones. Pero también podemos observar que tiene una flecha roja, la cual nos dice que de igual manera o de forma inversa reporta lo que hace la anterior, o sea la Fundación IFRS. Posteriormente continuamos con una designación donde se designan los diferentes grupos de trabajo para los principales proyectos de la agenda. Y también tenemos una asesoría que se mantiene tanto por la Fundación IFRS hacia la Junta de Monitoreo como la de los diferentes grupos de trabajo hacia la Junta Central. También tenemos una asesoría de la Junta Central tanto para la Fundación como para el Consejo de Asesor IFRS. Básicamente, para poder tener con mayor claridad o entender mejor este organigrama, podemos guiarnos por las flechas que se tienen en el nivel inferior